Sí, se ve bien, por lo menos yo la veo bien. Ya, Sí, se ve. entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la clase de ayer. Ayer hablamos sobre, ya entramos profundamente a lo que es la resolución de los conflictos, hablamos sobre los métodos de resolución de conflictos, hay muchos métodos, pero este es el que más se enseña. Generalmente en las cátedras de las universidades, cuando se habla sobre resolución de conflictos, en las masterclass, también se lo denomina hoy día clases maestras de negocios y de gestión del conflicto, eh, se habla sobre esta técnica, la técnica de Thomas y de Killman, que son dos personas eh, que desarrollaron este nivel de cómo se pueden solucionar los problemas en base a otras teorías. Recordemos que esto es una ciencia, ¿ya? Generalmente la ciencia que estudia el comportamiento humano y el comportamiento tanto de la psiquis, de la mente, son la psicología. En la psicología tenemos diferentes ramas, diferentes áreas que se dedican al estudio de diferentes comportamientos en el ser humano. Y dentro de los diferentes estudios que nosotros hemos estado viendo en este módulo que es de resolución de conflictos, hemos hablado mucho sobre la inteligencia emocional, ¿ya? La importancia que tiene la emoción, eh, y de cómo nosotros podemos canalizar nuestras emociones para poder obtener resultados favorables o resultados no favorables, pero todo eso va a depender de cómo la persona la otra persona lo vaya a percibir. Dentro de lo que es la inteligencia emocional, hablábamos de que las personas en sí todos tienen inteligencia emocional. Todos la van a manifestar de diferentes formas. Sin embargo, esta inteligencia emocional se puede trabajar. Ahí es donde hablábamos del coeficiente emocional, que a diferencia del coeficiente intelectual, se puede aumentar hasta un límite, ¿cierto? Que viene muy acompañado de lo que son los estudios, de lo que son la preparación personal, etcétera. Pero el coeficiente emocional, que es una medida para poder medir, obviamente, cómo nosotros reaccionamos emocionalmente, se puede ir mejorando, se puede avanzar. Las personas nacen obviamente, con la inteligencia emocional, pero sin saberlo, porque no se estudiaba más a fondo, sin saberlo, estaban aplicando las emociones y las canalizan. Hoy día eso ya está en base a estudios de que la inteligencia emocional es importante trabajarla tanto personalmente como también las otras personas con las que nosotros interactuamos o con los equipos de liderazgo de una empresa. Importante, ¿cierto? Que ellos también manejen estas herramientas de la comunicación efectiva y de la inteligencia emocional para poder eh, entregar mejores resultados, potenciar a su organización, a sus trabajadores y obviamente llegar a la solución de conflictos. ¿Por qué es importante la resolución de los conflictos? Eh, es muy importante porque la mayoría de las empresas hoy día, o mejor dicho, la mayoría de las organizaciones pequeñas, tienen el problema de conflictos internos, que generalmente hacemos la técnica de evadir los problemas, dejar que las cosas sucedan o como dicen algunos, que la olla explote, ¿cierto? O sea, estamos a tal nivel de que dejamos que las cosas se solucionen por sí solas. Y eso no es sano, obviamente que no. ¿Por qué? Porque entraban otros parámetros.
en lo que es el conflicto. Hablábamos de los conflictos interpersonales e intrapersonales y los conflictos imaginarios y los conflictos reales. Entonces, cuando hablamos de los conflictos imaginarios, son muchos los, cómo la mentalidad de la persona se manifiesta a través de experiencias vividas, a través de situaciones que lo van a estimular a reaccionar de una forma, pensamientos, estímulos externos que van a hacer que la persona tome decisiones, y a veces eso va a provocar que el conflicto sea mucho mayor. Entonces, al evadir el conflicto, al no solucionarlo, al no llegar a un mutuo acuerdo, eso provoca pérdidas muy grandes en las empresas. ¿Por qué? Porque se dedica gran parte del tiempo a, a evadir ese tipo de conflictos y eso baja la productividad. Y en la baja de productividad tenemos pérdidas materiales, desgastes de los productos, eh, pérdidas en los servicios. A lo que hablo en pérdidas de servicio es también a la pérdida de días que no se facturan producto de un error humano. Supongamos que, no sé, supongamos que la persona que está encargada de nuestra empresa eh, emocionalmente no estaba muy estable y se le olvidó cargar los documentos a una plataforma. Entonces, obviamente, los trabajadores ingresan tal día, no están los documentos cargados y no pueden ingresar. Entonces, eso lamentablemente produce pérdida de procesos y pérdida también en, en la resolución de ese tipo de conflictos que pudiesen haberse evitado. Entonces, bajo esa premisa, es importante que nosotros consideremos lo que dice Thomas Kilman y Thomas en cuanto a las dimensiones. Ellos analizaron 5 dimensiones para la resolución de conflictos. Tenemos lo que es la cooperación y la determinación. En la cooperación es lo que importa en la otra persona. O sea, en un punto cero, aquí estoy yo, en el punto cero. Si yo doy más hacia la otra persona, es cooperación. Y si estoy más enfocado en mis resultados personales, tenemos la determinación. O sea, aquí los sentimientos de la otra persona pasan a segundo o inclusive a tercer plano. En el punto cero, si la persona no coopera, ¿cierto? Y no tiene determinación, o sea, no está enfocada a ganar él, se crea este momento o este tipo de resolución de conflictos que se llama la evasión. ¿Por qué? Porque la evasión, al evadir el problema, se hace una vista gorda. O sea, se dejan que las cosas tal como están o que pasen. Esta técnica, y quiero eh, resolver aquí inmediatamente, estas 5 técnicas las 5 son correctas, ¿ya? Las recomendadas y las que se busca potenciar en una empresa, en una organización, en un grupo de personas, es la colaboración o el compromiso. Eso es lo que se busca, porque al actuar de forma de competencia, hay situaciones que requieren la competencia, o sea, que requieren acciones rápidas, resoluciones rápidas de problemas, porque la situación así lo amerita, sin consultar las opiniones de otras personas. Y eso lo voy a determinar, o sea, yo voy a realizar ese tipo de acciones según mis experiencias, según el conocimiento que tengo yo, según las asesorías, o podríamos llamarlo em, em, el consejo de parte de las mismas personas que lideran en una empresa,
Entonces yo tomo una decisión rápida sin preguntar mucho. Y sé, ojo, y sé que el resultado va a ser positivo, porque hay veces que se toman decisiones rápidas que no son a base de algo, sino no hay una base de ese comportamiento, simplemente fue un arrebato, o sea, fue un impulso, y ese impulso va a provocar que el conflicto sea grande. Entonces, claro, en esa toma de decisión rápida tenemos una resolución de conflictos tipo competencia porque la persona resolvió un conflicto de forma rápida. Cuando hablamos de la sesión, también es una forma correcta de resolver los conflictos, porque acá nosotros cedemos cuando vemos que ya no hay una solución. No hay, no hay una pérdida tan grande para una empresa. Eh, supongamos un ejemplo muy burdo, pero muy común. Supongamos que en un negocio, ¿cierto? Una señora se fue, compró un producto, pagó y después se fue y fue contando sus monedas y se dio cuenta que le faltaban 100 pesos. Y volvió y le dijo al dueño del negocio, ¿cierto? ¿Saben qué? Me faltaban 100 pesos. Y el dueño del negocio va a decir, no, pero es que yo sé que le devolví bien, le muestra las monedas, la boleta, etcétera, todo. Pero la señora insiste. Pero si no, si yo voy contando mis monedas, aquí sé que me faltan 100 pesos, etcétera. En fin, la señora se va molesta, se va echando garabatos, insultando a medio mundo. Y todo eso lo provocaron simplemente 100 pesos. ¿Por qué? Porque ahí fue que la persona, ¿cierto? Quizás estando en lo cierto, que de verdad él le entregó bien el vuelto, en una situación así yo veo que la persona, claro, puede ser una persona que de verdad él siente que le faltaron esos 100 pesos, entonces yo qué voy a hacer para evitar todos estos problemas y que la persona vaya echando garabatos y más encima espantando a los clientes, prefiero ceder. ¿Por qué? Porque son simplemente 100 pesos. O sea, yo no voy a provocar un problema dentro de mi negocio por 100 pesos. Estas son situaciones que son muy comunes. O sea, siempre hay problemas por temas de vuelto y a veces son absurdos. Entonces, para evitar ese tipo a veces de conflicto, es mejor ceder. Para resolver el conflicto es mejor ceder y evitar conflictos mayores. Y tenemos en la colaboración cuando ya es un conflicto que las personas buscan negociar. Aquí, cuando hablamos del compromiso y de la colaboración, entramos a lo que es la técnica de la negociación. Y eso es lo que también vimos en la clase de ayer, porque en la negociación es sentarse con la persona a llegar a un acuerdo que sea mutuo, un acuerdo donde ambas partes ganen o ambas partes ganen y pierdan a la vez, pero que sea mutuo, o sea, que ambos se sienten, entre comillas, contentos con una especie de solución. Ahora, este tipo de negociaciones, aquí entra todo tipo de conversaciones, tanto personales entre dos personas o entre dos grupos, como también la intervención de terceros. O sea, supongamos que hay un tema judicial, están presentes dos personas más un juez o más sus abogados, entonces ahí interceden terceros para la resolución del conflicto. En ese tipo de situaciones siempre se busca la forma arbitraria de que ambas partes ganen, a pesar, a pesar de que haya situaciones donde eh, es evidente que una de las dos personas requiere de un castigo. Entonces ahí también entramos al tema de las emociones, porque quizás esa persona que considera que no se merece esa especie de castigo, eh, va a tener que sí o sí ceder, porque es parte de las leyes y hay que conocer, es importante, hay que conocer las leyes para poder actuar en conformidad. Entonces, claro, ahí los asesores o los abogados van a asesorar a sus clientes y van a decir, sabes que mira, esta es la única forma de que tú salgas ganando, o sea, perdón, de que no salgas tan perjudicado. No pierdes, pero tampoco ganas.
Y la contraparte, que es la persona, supongamos que es la persona afectada, por su parte igual va a ganar y va a perder, porque obviamente va a sentir que va, va con todas las de la ley, pero por la otra parte, él va a sentir que el castigo hacia la otra persona va a ser menor. Pero ahí es donde la persona que va a estar moderadora o los mismos abogados tienen que, y se les enseña dentro de sus cátedras en las universidades, se les enseña la resolución de conflictos, cómo ellos tienen que convencer a sus clientes de que es algo beneficioso para ambas partes. Entonces, cuando uno es negociador, supongamos que yo soy el gerente de una empresa, ¿cierto? Y tengo que solucionar un problema con un trabajador, con un jefe, con un socio, con un amigo. So, yo voy a practicar la situación, voy a conversarla y vamos a llegar a un acuerdo con la persona, ¿cierto? Vamos a colocar las cosas sobre la mesa, ese es el término. Vamos a dejar todo sobre la mesa, vamos a conversar, a separar, aquí como menciono, separar las emociones con la situación, o sea, vamos a lo que es la situación, a lo que es, ya dejamos de lado el tecnicismo, dejamos de lado las cosas obvias, las emociones y vamos al contexto, o sea, vamos a lo que realmente sucedió y cómo vamos a darle una pronta solución. Y para eso se usan las técnicas también de colocarse en los zapatos de la otra persona y de decirle a la otra persona que se coloque en mis zapatos. O sea, yo puedo decirle, supongamos que tengo un problema con Nadesca. Entonces tengo que solucionar ese problema con Nadesca, la cito a mi oficina, conversamos y le digo a Nadesca, mira, ponte en mis zapatos, le digo yo. O mira, ponte en mi situación. ¿Cómo te sentirías tú, Nadesca, si uno de tus colaboradores o de tus trabajadores hace esta situación o este procedimiento incorrecto, provocando que perdamos días de facturación? ¿Cómo tú te sentirías, Nadesca? O sea, ¿cómo tú lo vas a solucionar? Entonces, con esa pregunta, hago que Nadesca se coloque en mis zapatos. Y también es importante que yo me coloque en los zapatos de Nadesca. O sea, Nadesca me va a decir, pero ¿sabes qué, Felipe? Tuve tantos problemas, se me olvidó, etcétera. Me olvidé de cargar los documentos, y pasó esto y esto y esto otro. Entonces yo me coloco en ese momento los zapatos de Nadesca porque yo sé que Nadesca es una excelente trabajadora, nunca me había fallado. Y claro, justo tuvo una semana muy complicada, su mente ha estado en otra, ha estado fallando laboralmente porque obviamente su motivación está baja. Entonces yo conversaría con Nadesca para no perder a un buen trabajador, que siempre pasa, ese es un problema muy grande. A veces pensamos que todos son indispensables y sí, es verdad, lo son, pero hay veces que hay personas que son muy buenas en su puesto de trabajo, son muy buenas, y que comenzamos a ver un cambio para mal. Entonces hay que llegar a ese problema, hay que solucionar ese conflicto, hay que sentarse a conversar con ese trabajador y decirle, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué te veo tan desmotivado? Y van a decir, lo más probable es que siempre digan, jefe, ¿sabes qué? Hay un término que se usa, me siento estancado, siento que se gano las mismas lucas, ya llevo varios tiempos trabajando, etcétera. Entonces, claro, yo me pongo los zapatos de Nadesca y yo como gerente de la empresa, yo siento que Nadesca se merece, quizás se merece, ¿cierto?, un aumento de 100.000 pesos más en su sueldo. Y yo sé que Nadesca es una excelente trabajadora. Estamos haciendo una simulación de un caso. Pero ¿cuál es la solución que más se hace en estos casos? Es pensar en la mentalidad de que nadie es indispensable. Ya, entonces yo bajo esa mentalidad, ok, Nadesca, sabes que ya encuentro que hay mucha desmotivación, tu contrato llega hasta fin de mes. Entonces Nadesca se va a sentir mal. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo de servicio haciéndolo bien, no se le reconoce su trabajo. Claro, Nadesca se va y al mes siguiente me doy cuenta que Nadesca era una excelente trabajo. ¿Por qué? Porque la persona que llegó en su reemplazo hay que capacitarla,
hay que invertir tiempo, hay que invertir eh, una supervisión, porque alguien tiene que estarla supervisando, por más experta que sea esa persona, por el currículum más extravagante y lleno de cursos, etcétera, que esa persona tenga, eh, yo voy a contratarla y me voy a dar cuenta que es totalmente diferente a a lo que ella cómo se desempeña. ¿Por qué? Porque yo se los dije, ¿cierto? Que todo trabajador, por más, voy a usar un término coloquial, por más capo que sea en un área, en una empresa, si yo lo contrato para mi empresa, yo les aseguro que ese trabajador no va a hacer lo que ustedes esperaban, o sea, sus expectativas van a bajar completamente. Entonces, eso es un error muy común. Si yo sé que me va a costar tiempo, capacitación, formación, adaptación, supervisión al nuevo trabajador que va a ingresar en reemplazo de Nadesca, yo prefiero tener contenta a Nadesca en mi puesto de trabajo, haciendo su trabajo bien, le aumento 100 mil pesos más. Si voy viendo el presupuesto de la empresa le ha ido bien, Nadesca ha cumplido súper bien, ha tenido unas plataformas con todos sus documentos al día, que eso es importante hoy día. Entonces digo, ¿sabes qué? Mentalmente digo, ok, Nadesca se lo merece. Yo como jefe necesito gente eh, que cercana a mí, que sea de confianza. Si yo, Nadesca lleva 2 años trabajando conmigo, si tengo a otra persona que lleva 2 años trabajando conmigo y lo han hecho bien durante 2 años, yo tengo que rodearme con gente de confianza. O sea, no tiene que ser una pasarela, las jefaturas no son una pasarela de personas. Ahí es donde entra el término o el dicho antiguo, ¿cierto? Que dice, me es mejor diablo conocido que diablo por conocer. Yo conozco supongamos que yo soy el jefe de Luis, de Nadesca, de Marcos, de todos ustedes. Yo los conozco, conozco sus mañas, conozco cómo trabajan. Y siento que son eficientes y llevan harto tiempo trabajando conmigo. Yo como jefatura voy a decir, ok, estas personas trabajan bien, me sirven, necesito potenciarlas, capacitarlas, trabajar en conjunto, abrir foros de debate, de conversación, cómo mejoramos en la empresa, cómo trabajamos en mejor, etcétera. Esa es una de las grandes técnicas que se usan en México, por ejemplo. México es una mina de oro en términos coloquiales, porque las empresas surgen y avanzan. Es cosa de que ustedes vean cómo son las series mexicanas, cómo se hacen las juntas ejecutivas, o sea, cómo se reúnen constantemente los líderes de una organización a dar soluciones a los conflictos y cómo se usan técnicas para la negociación, la resolución de los conflictos y cómo se van mejorando eso. Entonces, es importante aplicar estas técnicas, o sea, no dejar pasar el problema. Yo no puedo hacer vista gorda y decir que las cosas se solucionen solas. O sea, yo me siento con esa persona, converso y si no resulta nada de ahí, coordinamos otra fecha, volvemos a conversar y este problema se tiene que zanjar. O sea, tiene que darse una solución. Sí o sí, llegar a un acuerdo mutuo y todo sea en pos de mejorar la empresa. Esa es una de las técnicas, ¿cierto?, de ponerse los zapatos de la otra persona, manejar las emociones, también se los acabo de mencionar recién, el efecto de la comunicación, o sea, siempre mantener una escucha activa, aplicar todas las técnicas que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Voy a pasar lista por si acaso, me da un segundo. No, no, ya, perfecto. Continuamos entonces. Hay que aplicar todas las técnicas que hemos visto en la resolución de conflictos para poder llegar a una comunicación efectiva y obviamente aplicarlas en los procesos de negociación. Importante llegar también a los intereses, porque a veces siempre las otras personas tienen intereses de por medio y eso hay que conocerlo, hay que poder eh, evaluarlo y prepararse para poder
afrontar de forma más correcta el conflicto. Las opciones son, hoy día hay que crear opciones. O sea, yo, si tengo que solucionar un conflicto, soy el mediador, doy opciones. A ver, por ejemplo, Nadezca, te doy tres opciones. Si quieres, te hacemos un aumento del sueldo, ¿cierto? Hemos visto que sí tienes razón, tienes mucha razón. Necesito que potenciarte más. Eh, la otra opción que te puedo dar es que quizás te puedas tomar unas vacaciones de unas 2 semanas, buscamos un reemplazo mientras tanto, 2 semanas, y después ya retomas y seguimos con el trabajo y podemos después conversar el tema de un aumento o quizás alguna otra regalía que podría yo darle a Nadesca, etcétera. O sea, yo doy opciones. Algunas de las frases que pueden servir de ayuda, como les dije, ¿cierto? En el ejemplo, ¿qué harías tú en mi lugar? O cómo tú solucionarías este problema, eh, Nadezhka. Me gusta tu propuesta, Jaime. Podríamos formularlo de la siguiente forma. Una manera de aportar algo a esto es de la siguiente forma. Entonces, ¿cómo resolvería usted este problema, eh, Katia? Supongamos, ¿cierto? Entonces yo ocupo frases que dentro de la conversación van a ayudar a la conexión de ideas y a dar soluciones a las personas. Entonces había quedado la tarea, la cual vamos a revisar ahora mismo, para que podamos llegar a un avance, ¿cierto?, en esta unidad. Vamos a ver. Ya, estoy presentando el PDF. ¿Me confirma una persona si se ve bien? ¿Se ve el PDF? Sí, profe, se ve. Se ve bien, profe. Ya, perfecto. Entonces, primero se imprime, ¿cierto?, el quiz y se responde. Entonces vamos a ver quién, partamos a ver, con Patricia. Patricia, ¿cómo te fue con tu actividad? ¿Pudiste resolverla bien? ¿Tuviste algún conflicto, etcétera? Te escucho. Ya. Siguiente persona, Nadesca, ¿cómo te fue a ti con la actividad? Profesora, a mí mal no la he realizado. Estoy con mi hijo muy enfermo, así que no me he podido meter. Ya, perfecto. Seguimos entonces. Miguel, Profesor, yo estoy medio perdido con la tarea porque, como le dije ayer, por problemas no pude estar y he tenido problemas de comunicación. Eh, entonces, estoy medio perdido, profe. la actividad era, aún pueden hacerla, ya, para que la entreguen mañana, es importante que la hagan. Eh, es imprimir este instructivo y responder según
lo que ustedes consideren más cercano a su forma de actuar. Entonces yo les preguntaba, en el caso uno, dice, hay veces que dejo a otros la responsabilidad de resolver el problema, o en vez de negociar las cosas con las que estamos en desacuerdo, trato de expandir las cosas en las que estamos de acuerdo. ¿Cuál es mi forma de actuar ante un problema? Dejo que, dejo que a otros la responsabilidad de que resuelvan el problema. O sea, yo le digo, ¿sabes que tengo un problema con Nadesca? Y mentalmente digo, no, que Nadesca se haga cargo de este caso. O trato de que lleguemos a un acuerdo, ¿cierto?, de que ambas partes ganemos. ¿Cuál de esas dos formas actúo yo? ¿Ya? Después de eso se llevaba, ¿cierto?, a una suma. O sea, yo voy a sumar según esta tabla. En la respuesta uno, supongamos que yo respondí en la B. Entonces la B está en acómodo, en alivio. Voy sumando y después los paso al, 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 al cuadro que está acá, ¿cierto? Donde yo puedo decir tengo 10 respuestas en competidor, tengo 5 en colaborador, 2 en concesivo, etcétera. Y así mantengo una suma y veo cuáles son mis dos formas más efectivas de la resolución de conflictos. Si soy más colaborador, más concesivo, más elusivo, complaciente o competidor. Ya, esa era la actividad. Profesor, ¿Sí? esto en base digamos, un conflicto típico laboral, me imagino, profesor, porque, claro, hay situaciones de la vida donde uno, o dentro del mismo trabajo, dependiendo de la gravedad, me imagino que es algo tipo. Y claro, ahí tú tienes que mentalmente simular una situación. Recordemos que no hay respuestas malas en esto. ¿Ya? Aquí no hay una respuesta errada. Entonces yo si yo en la pregunta 3 tengo que sentirme qué es lo que se acerca más a esta situación, bajo mi perspectiva, y responder. ¿Ya? Entonces, Marco, ¿cómo te fue con la actividad, Marco? Hola, profe, bien, súper bien. Ahí contesté todo. El resultado no fue muy favorable, pero bien, bien, bien. Todo, o sea, se entendió bien todo. Ya, No sé si quieres te analizo los resultados pa- sí, ya, para ver algo. ya, veamos Ya, cómo. mira, en competidor tuve 6, en colaborador tuve 5, Ya, en concesivo tuve 12, en ya, elusivo tuve 5 y en complaciente tuve 2. ya, perfecto, perfecto. Muy bien, Marco, muy bien. No, estuvo bien la actividad, súper bien. ¿Cierto? Ya, ahora, entonces, bajo lo que tú respondiste, tus formas más comunes, podríamos decirlo, de resolver los problemas es de forma concesiva y de forma competidora. Exactamente, que esos son los resultados más altos que tuve. Perfecto, bien, Marco, excelente. Entonces, como les menciono, no hay respuestas erradas en esto, ¿ya? No hay respuestas erradas. Es más que nada para que ustedes se conozcan y digan, yo soy concesivo para resolver problemas y soy competidor. Y soy poco complaciente, o sea, no doy tanto o no me preocupo tanto de las emociones de la otra persona en la toma de decisiones. Ahí soy más elusivo, o sea, prefiero dejar neutra la situación, y llegar a un acuerdo en que ambas partes ganemos o perdamos. ¿Ya? Muy bien, Marco. Luis, ¿cómo te fue a ti? Gracias. Hola, buen día. Sí, yo también la hice ayer, pero me falta el tema, tío, de los resultados finales, que lo voy a hacer ahí un ratito más. Ya, Pero perfecto. sí las tengo como respondidas, las tengo anotadas igual ahí en un cuadernillo, porque no alcancé a sacarle copia. Ya. Después lo pasas acá, pues vas contando cuál es evasión y el acómodo es el complaciente.
por si acaso. Ya, ya, ok, después lo voy a saber, ver los resultados. Ya. Consulta, profe, después esta hojita se la mandamos al WhatsApp. Sí, puede mandarla al WhatsApp, le sacan una foto y me la envían. No es, Ya, no es parte, repito, esto no es parte de una actividad con nota. Ya, es para que ya, ustedes se vayan conociendo y digan cómo resuelven los problemas y cómo darle algunos consejos ahí para que puedan ir mejorando. ¿Ya? ya, ok. Sí, porque ahí la estoy respondiendo. Perfecto, Jaime. Entonces, Luis, Katia, ¿cómo te fue a ti, Katia? Profe, no la estoy respondiendo ahora, apuradita cuando vi la tarea que hizo. Mañana me comprometo a enviar la lista. Perfecto, no hay problema. Jaime, habló Jaime, ¿o no? Perdón. ¿Acá se lo estoy respondiendo, profe? Ya, Jaime, sí, verdad que tú me habías hablado. Ya. Sí. Y por último, Hernán. Hola, profe, ¿cómo está? Buenos días a todos. Sí, yo respondí la tarea. Oh, ya. Estoy con un pequeño problema en los recuadros, porque parece que estoy un poco confundido de cómo rellenar este gráfico. Así que no, la hice ayer y me pillé con el tema de este recuadro que la verdad no sé cómo llenarlo. Parece que tiene colores y no sé si los colores influyen en algo, así que estoy un poco complicado. Mira, ¿qué respondiste en la uno? En la uno respondí, dame un segundo, la uno respondí, estoy sin respuesta en la uno Ya. debido a que ninguna de las dos, porque las instrucciones decía que si no se acercaba a ninguna de las dos, que que no colocara nada. Sí, así que marqué sobre el uno entre comillas, marqué el número de la respuesta. Ya. ¿Se entiende o no? ¿En la 2 cuál respondiste? La A, Ya, entonces ahí tienes compromiso. Ya, en compromiso sí. tú vas aquí a compromiso, que es concesivo, Concesivo, ya. y colocas uno. O sea, en Perfecto, demos un realidad segundo. colocas un palito para que vaya sumando. Ok. Claro, ya, entiendo. La 3, Ok. ¿cuál contestaste en la 3? En la 3 contesté, demos un segundo, en la 3 contesté la A de nuevo. Ah, entonces ahí en competencia. Y colocas ahí en competidor, colocas un palito. En la 3, ¿cuál Ya, pero, respondiste? O sea, perdón, ya, ya, perfecto. Pero ¿cómo va viendo ese tema, profe? Que eso es lo que me queda medio atrasado la... es que acá en el paso 2 está la tabla. Si te fijas, te sale la respuesta A y B. Y si tú respondes A, la A está en Ya, competencia. la A es competencia. Porque, por ejemplo, En yo el, tengo, perdón, no le escuché lo último, se escuchó entrecortado. en el 3, la A está ubicada en competencia. En el, en el 3 en el 3 paso 3. Sí, porque acá, por ejemplo, dice paso 3, tengo, paso 3 tengo competidor, colaborador, concesivo, elusivo, complaciente. Ya dice, tu primero y segundo estilo según la mayor puntuación obtenida, utilizando este gráfico. Ya, ese es el paso 3, ¿cierto? El paso número uno, completa el test según las instrucciones, a continuación, pensando, ya. Ese, y luego viene el paso 2. Y ¿Sí? esta es la puntuación de remarcación. Ujú. Pero, bueno, me va a disculpar, profe, pero no logro dar cómo rellenar en los cuadros. Ya. Mira, ¿Sabe qué, Ya, profe? Perdón. sí, Lo que entiendo, Hernán, lo que pasa es que a mí igual me había pasado algo parecido, y es que los cuadros de resultados no son los mismos que están al inicio cuando se pasa la clase. Ah, cambian, por ejemplo, las palabras, el sinónimo, digamos, de lo que quiere decir.
No sé si Exacto. me entiende. Sí, muy bien, Marco. Claro. Ese es el problema. Claro, entonces ese es el problema que tiene Hernán, porque yo también no, como dice Hernán, yo no había puesto los resultados porque tampoco lo entendía, pero de antes cuando usted inició la clase y puso el cuadro, ahí yo dije, acá está la cosa. Y ahí pude recién rellenar mis resultados. Ya. Gracias, Claro. señor Bamonde. Sí, ahí estoy un poco. Sí. A mí me dije, bueno, yo aparte soy daltónico, entonces yo dije, a lo mejor va por colores, no veía los colores, entonces estaba súper angustiado. Claro. No, mira, por los Sí, colores no te preocupes porque en realidad hay que ya, ver los resultados aquí y llevarlos a esta tabla y empezar a sumarlos. Pero si gusta, sí, envíame la foto de tus respuestas acá ya, del test y después te respondo por interno cómo te fue con el cuadro. ¿Te parece? ya, perfecto, profe. Se le voy a enviar. Sí, mándame una foto nomás en el grupo, ahí o al WhatsApp personal. Ya, Sí, al WhatsApp, porque me queda más cómodo por ese medio. perfecto. Gracias. Ya, entonces vamos a continuar con la clase de hoy. Vamos ya entonces entrando a la última unidad del curso. Profesor, disculpe, Sí, Miguel. usted dice que en el fondo no habrían respuestas ni buenas ni malas, porque me imagino que aquí se está definiendo como un perfil de negociador para tratar el problema, ¿cierto? Claro. O sea, el hecho de que uno sea más o menos asertivo en términos de no ser tan, porque está asertivo, no asertivo y cooperativo y no cooperativo. Lo malo sería no ser asertivo y no ser cooperativo, quizás, o no sé, profe, estoy mal. Muy buena pregunta. El- lo que les mencionaba yo delante, que el, estas 5 técnicas, evasión, sesión, colaboración, competencia y compromiso, las 5 técnicas son correctas para resolver un conflicto. ¿Cuándo no es correcto? Si en el resultado de la cajita, ¿cierto? Donde ustedes tienen que rellenar la cantidad de veces que les salió en competencia, en colaboración. Si ustedes hubiesen tenido más del 50% de respuestas en, en evasión, por ejemplo, o en competencia, o en sesión, es una forma de que la persona no sabe adaptarse a la resolución de conflictos y tiene un patrón de cómo tú resuelves el conflicto. Por eso las preguntas son abiertas. No es de un caso en específico, sino que ahí la pregunta es para que tú adaptes la pregunta a tu forma de cómo tú vas a actuar. Entonces, si, por ejemplo, tú tienes un patrón súper bueno, no sé si había sido tú mismo, pero creo que en compromiso tenías 12. Entonces, es bueno. ¿Por qué? Porque el compromiso y la colaboración son los dos métodos más efectivos, los mejores. Pero, repito, hay situaciones que no necesito ni la colaboración ni el compromiso. Necesito tomar decisiones rápidas, o sea, la competencia. O simplemente necesito ceder, como les daba el ejemplo de la persona que fue a un negocio a reclamarnos por 100 pesos. Yo no voy a decirle a esa persona, ¿sabéis qué? Sentémonos a conversar y solucionemos el tema, porque eso no es una situación que requiera mucha importancia, entonces yo voy a mejor a ceder, le paso los 100 pesos. O en la competencia, si hay que tomar una decisión rápida por un conflicto que La yo sé tengo que ahí en los es módulos, po. Ahí está. ¿Perdón? Entonces ahí es donde se requiere la forma rápida de actuar. Y en la evasión también es correcto. También es correcto porque si yo supongamos que soy Jaime, ¿ya? Y llega un trabajador necesita ver un tema importante, aunque quizás no es tan importante, pero yo estoy viendo algo que necesito mi concentración. Yo le voy a decir a esa persona que lo veamos luego, o sea, a la hora del almuerzo o veámoslo después de las 6, porque ahí voy a estar recién desocupado de algo súper necesario. Y yo estoy muy concentrado en resolviendo un cacho que necesita
100% de mí para poder ver el tema. Entonces yo le voy a decir, ¿sabes qué, Luis? Supongamos que Luis, ¿te parece si lo vemos a las 1 o si quieres te llamo después de las 6 y vemos cómo te puedo atender? Eso es una evasión. Es una técnica buena, porque estoy evadiendo algo que necesito responderlo después, pero tengo que darle una solución. Cuando yo suelo evadir siempre y no darle una solución a un problema, entonces ya es dejar las cosas como están y no dar una solución que tampoco es sana, ¿ya? Entonces con este quiz ustedes van a detectar cuál de estas formas ustedes usan más, ¿ya? Bajo diferentes situaciones, pero como les digo, no hay respuestas erradas. Si yo tengo más del 50% en competencia, entonces claro, ahí tengo que aprender a trabajar mis habilidades para hacer una colaboración, un compromiso, o en algunas ocasiones evadir o ceder, ¿ya? Entonces vamos con la última unidad que se llama comunicación efectiva, herramienta clave en la resolución de conflictos. La comunicación efectiva fue todo lo que vimos, las 6 unidades que vimos, las primeras 6 clases. Y estamos llegando a lo último, o sea, los elementos de la comunicación es el emisor. Importante siempre conocer estos 5 conceptos. El emisor es la persona que va a emitir esa resolución de conflictos, o el negociador. En algunas ocasiones puede ser uno mismo. O sea, si hay un problema entre Luis y Nadesca, eh, Luis tiene que solucionar ese problema. Entonces Luis cita a Nadesca a su oficina. En ese caso, tú vas a ser el emisor, el negociador, la persona que necesita que se solucione ese conflicto porque hay que afrontarlo. El receptor, la persona que va a recibir el mensaje y comienza el acto del habla, ¿cierto? El canal es el medio que se utiliza para transmitir el mensaje, que puede ser a través de teléfono, computadores, o puede ser presencial, ¿cierto? O sea, en ese caso el canal sería la voz. El mensaje es el contenido, ¿cierto? Que puede ser codificado o no decodificado. Y el contexto es la situación en la cual se marca el proceso de la comunicación. Eso ya lo habíamos visto, ¿cierto? En la primera unidad. También hablamos sobre los tipos de comunicación: verbal, paraverbal y no verbal. La verbal es todo lo que sale en el acto del habla. El paraverbal es como yo lo comunico, ¿cierto? Uso la intensidad de la voz, la velocidad, el volumen, el timbre, etcétera. Vimos un video de una persona, ¿cierto?, que explicaba cómo se puede usar un manejo de voz adecuado para un tipo de comunicación efectiva, ¿cierto? Cómo se manejan tanto las notas altas, la velocidad, el volumen, la fuerza, la intensidad, etcétera. Y la comunicación no verbal son los gestos corporales, visuales, de la mano, del rostro, objetos que podemos apoyarnos también para la comunicación. En este caso, folletos, libros, revistas, etcétera, que nos ayudan también en el proceso de la comunicación no verbal. Actitudes que facilitan la comunicación: establecer contacto visual, importante. Y repito, siempre es importante el contacto visual en el proceso del acta. Aceptar los otros puntos de vista. O sea, si yo tengo una conversación con muchas personas, tengo que aceptar los puntos de vista, por más diferentes que sean, tengo que recibirlos, aceptarlo. No necesariamente tengo que cumplirlos, pero tengo que aceptarlo. O sea, tengo que decir, esa persona piensa diferente. Ser claro al expresar las ideas permite que los demás comprendan. O sea, en este caso, corroborar de que la persona va comprendiendo el mensaje, y se usa en lo que es la retroalimentación. ¿Me sigues? ¿Me entiendes? ¿O explicarías tú mejor, o me explicarías qué es lo que entiendes tú de lo que yo acabo de decir? Una forma de retroalimentarse para comprender algún proceso del acta. Escuchar bien, prestar atención a los comentarios de los demás, pedir explicaciones para ver si vamos comprendiendo, ¿cierto? Parafrasear y resumir el contenido por una buena escucha. Criticar ideas y no personas.
¿cierto? A veces cuando tenemos que dar una crítica constructiva o no constructiva, usamos la crítica hacia la persona, perdón, hacia la idea y no hacia la persona. Agradecer, ¿cierto? Siempre es bueno agradecer por los comentarios, sean buenos o sean malos. Compartir ideas y opiniones. Tener confianza en lo que uno piensa, tal vez los demás lo valoren. Eso siempre es bueno también compartir mi punto de vista, eh, pero compartirlo bien. O sea, si yo digo, ¿sabes qué? Luis, considero que esto no es así. Yo creo que mi idea es esta y veamos cómo podemos consensuar alguna idea entre ambas personas. Y cuando hablamos de problemas, siempre enfocarnos en un problema y no irnos hacia otro problema, porque a veces cuando hablamos de conflicto, es, se suele usar conflictos pasados. O sea, yo tengo un problema con Nadesca y digo, ¿sabes qué, Nadesca? Pero pasa que la semana pasada pasó lo mismo y la semana antepasada también. Entonces ahí uso un lenguaje agresivo porque no estoy solucionando un problema específico, sino que suelo usar muletillas o procesos que sucedieron antes eh, para poder llegar a un ejemplo burdo y que la comunicación se entorpezca. ¿Qué es lo que dificulta la comunicación? La mirada amenazante, la interrupción, ser negativo, o sea, decirle a la otra persona y ser insistente, en decirle, ¿sabes qué? No lo logro comprender. Eso es ser una persona, es cierto, que está siendo negativa porque necesita que la persona, quizás la persona explica, pero ahí es donde hace falta que la otra persona, si no logra entender, use otros métodos para poder comprender, o sea, la consulta, la llamada, etcétera, para llegar a un acuerdo en cuanto al proceso de la comunicación. Encerrarse. En algunas ocasiones es bueno tragarse las opiniones, o sea, si mi opinión yo sé que va a ser hiriente, mejor en esa ocasión guardarme un poco. No prestar atención al otro. El insultar y el burlarse también son actos que ayudan a que la falta de comunicación se dificulte en el proceso. Técnicas de comunicación en la conciliación. ¿Qué es lo que usamos cuando nosotros vamos a conciliar a la resolución de conflictos? Habíamos hablado hace unas unidades atrás sobre la escucha activa. Escuchar activamente es una herramienta que nos permite sintonizar con otra persona. ¿Sí? Cuando yo presto atención, conecto, eh, trato de las ideas de la otra persona, comprenderlas, imaginarlas, llevarlas a una realidad, poder a- dar ideas o poder ayudarla también a la otra persona a que pueda mejorar su idea, es parte del proceso en el cual yo estoy haciendo el lenguaje mucho más atractivo para ambas personas y también se refleja en la empatía. O sea, la otra persona entiende de que yo estoy escuchándolo y que voy a hacer algo al respecto o quizás simplemente lo voy a escuchar, pero la escucha activa es una herramienta muy eficaz para la resolución de conflictos. El paráfrasis es una de las herramientas más utilizadas por los conciliadores y consiste en reproducir lo expuesto por el emisor en un lenguaje propio, quitando las connotaciones negativas, ¿cierto? Especialmente con respecto a los participantes y en un lenguaje neutro. La paráfrasis como técnica nos permite demostrar al emisor que su mensaje ha sido escuchado, además de confirmar que estamos entendiendo a qué de manera correcta. Si yo tengo que negociar una, un conflicto entre dos personas, entre dos trabajadores, y veo que hay mucho ataque entre ambos, yo puedo usar ahí el paráfrasis. O sea, yo puedo comentarle a Nadesca, supongamos que un conflicto entre Luis y Nadesca, digo, Nadesca, entonces lo que tú me estás diciendo es lo siguiente. Comienzo a repetir lo que tú me dices, pero eliminando las partes negativas, usando quizás un sinónimo o un acercamiento a esa palabra, pero no usando la palabra o en lenguajes negativos que vayan a atacar a la otra persona. Porque uno cuando es negociador es neutro, ¿ya?
por más evidente que sea la situación, siempre uno tiene que ser neutro. Y ahí en el paráfrasis vamos usando este lenguaje, ¿cierto? Para poder entender mejor las ideas y también la otra persona se siente escuchada. Veamos un ejemplo. Contexto. Una persona dice, ¿cierto? Supongamos que es una dama, dice, ya estoy harta de que Manuel llegue tarde a todo nuestro compromiso. La última reunión en casa de mi madre fue el colmo. Se retrasó más de 40 minutos sabiendo lo importante que era para mí quedar bien frente a mis padres. Nunca lo lograré si mi esposo no contribuye. El mediador le va a decir, ¿cierto? A esta persona. A ver, déjame ver si lo estoy entendiendo bien. Lo que me estás diciendo es que se siente muy mortificada, porque para usted es necesaria la puntualidad de Manuel y el retraso ocurrido en la última reunión en casa de sus padres no le permitió quedar bien frente a ellos, lo que es muy importante para usted. Y le gustaría contar con el apoyo de Manuel en ese aspecto. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Entonces aquí lo que la persona está tratando de hacer es eliminar, por ejemplo, esta parte, que dice, llegué tarde a todos nuestros compromisos. O sea, aquí el mediador no lo menciona. Después la persona dice, nunca lo lograré si mi esposo no contribuye. O sea, aquí el nunca también, siempre cuando usamos términos que son muy amplios, como el nunca, o como el siempre, o como el todos, son palabras que son bastante más difíciles. Entonces, eh, aquí lo que la persona es hablar sobre sus emociones, ¿cierto? Que se siente mal, porque para usted es necesaria la puntualidad de Manuel. Y el retraso ocurrido en la última reunión en que hablamos, ya no dejamos de lado el todos, sino que nos enfocamos en lo último, en casa de sus padres, no le permitió quedar bien frente a ellos. Claro, aquí está repitiendo exactamente lo mismo. Y le gustaría contar con el apoyo. Aquí ella no dijo eso, pero aquí el mediador usa ese término o esa frase para eliminar esta frase. O sea, ahí dice, y le gustaría contar con el apoyo de Manuel en este aspecto. ¿Es correcto lo que estoy entendiendo? Claro, la persona va a decir, sí, es correcto, sí. Se siente escuchado. Pero ya con decir esto, al repetir lo que esta persona dijo, se olvidó del todos y se olvidó del nunca lograré que mi esposo no contribuya. Entonces, esta forma de parafrasear es importante es una herramienta importante para la mediación, para poder eh, cambiar un poco las perspectivas de las frases o de las oraciones que las personas vayan comentando. Pero para eso es importante la escucha activa. O sea, si yo escucho activamente lo que me está comentando esta persona, voy a encontrar las partes negativas también y eliminarlas y poder cambiarlas por soluciones. O sea, aquí está clara la solución que le dio al decir que le gustaría contar con el apoyo de Manuel. Algunas entradas que se pueden utilizar, algunos tips. Usted me dice que, ¿cierto? Si he entendido bien, lo que usted me acaba de contar es que, corríjame si me equivoco, lo que tú me estás diciendo es, quiero estar seguro de haber entendido bien. Usted manifiesta que son palabras que se pueden usar para poder entrar al parafraseo, ¿cierto? Para poder comprender un poco mejor la idea y cambiar un poco el acta de la comunicación.
A ver, denme un segundito aquí. Un segundo. Ay, sí. Estábamos acá. Vamos a ver los tipos de paráfrasis. Cuando las personas narran sus relatos, pueden poner énfasis en algún aspecto de la comunicación. Puede ser muy importante para ellas el sentirse comprendida ante los hechos que han ocurrido, o sobre cómo se sienten, o se sintieron con respecto a los sucesos que se relatan. A través del parafraseo podemos lograr identificar los hechos que han ocurrido o los sentimientos que estos generan en las personas. Ya, aquí es importante separar los hechos con los sentimientos cuando hablamos de las oraciones, de lo que de la otra persona quiere manifestar. O sea, bajo el mismo caso anterior, la persona estaba molesta, entonces ahí entramos al sentimiento. El hecho fue que Manuel llegó tarde, pero sin embargo, ahí entró también la emoción. Entonces, cuando parafraseamos con la otra persona, hacemos que la retroalimentamos, eh, mejoramos un poco su idea y usamos un juego psicológico que se llama de tratar eh, de mejorar de mejorar su oración para que no se escuche, no se sienta eh, tan, tan hiriente en algunos casos. Y cuando las personas narran sus relatos, ponen énfasis, ¿cierto?, en lo que yo les mencionaba. Y ahí tenemos el paráfrasis de hechos o de contenido, que se da importancia más a los hechos, al contenido, más importancia al hecho que que a las emociones o al sentimiento. Aquí estamos hablando sobre tres tipos de parafraseo. El de hechos, cuando nosotros al repetir, ¿cierto?, nos enfocamos más en los hechos. En el paráfrasis de emociones y sentimientos, aquí nosotros rescatamos las emociones y sentimientos expresadas por la parte en su relato, validándolas. Esto hace que el emisor se sienta realmente comprendido por el conciliador. Y por último, el paráfrasis de hechos y emociones. Aquí aplicamos ambas, hechos y emociones, que se narran tanto los contenidos como que son los hechos, como también los del emisor. Ese es los tipos de parafraseo. Los tipos de preguntas es la resolución de conflictos. Preguntas abiertas son aquellos cuyo objetivo es obtener información y comienzan con los pronombres interrogativos. ¿Qué, quién o los adverbios cómo, cuándo, para, qué, dónde y por qué? Las preguntas de este tipo permiten al receptor responder de cualquier manera, dándole la posibilidad de elaborar su respuesta. Son preguntas abiertas porque ofrecen la oportunidad de una respuesta muy amplia. O sea, aquí nosotros lo que queremos es obtener mucha información. Cuando somos mediadores, ¿cierto? El proceso de resolución de conflicto, una pregunta abierta nos ayuda a poder captar el contexto completo. Si vamos a un ejemplo, dice, cuéntame qué pasó, ¿cierto? O dime qué has hecho desde la separación física. Son preguntas que hacen que la otra persona hable, porque no es muy específica, sino que hable y nosotros de esa forma obtener una visión panorámica de los hechos. Las preguntas cerradas son más específicas, son aquellas cuyo objetivo es confirmar datos o informaciones ya expuestas. O sea, si la persona me comentó, cuando yo le hice una pregunta abierta, me comentó algo en específico, yo quiero ahora preguntar algo más específico para, para poder entrar ya a un tema
un tema más para poder obtener mayor información del relato de la otra persona. Como por ejemplo, ¿usted está de acuerdo? A ver, paso la hoja. Ahora sí. ¿Usted está de acuerdo en que los niños vivan con él? Supongamos que estamos hablando de una separación de dos personas. ¿Cuántos años tiene? ¿Es correcto lo que usted dijo? ¿Está de acuerdo con que el dinero sea depositado en la cuenta corriente del Banco Estado? O sea, son preguntas muy cerradas, son preguntas donde las respuestas son sí, no, o ya la respuesta no lleva mucha elaboración. Esto se usa para, como repito, obtener mayor información sobre algo más específico. Preguntas circulares son aquellas que buscan ampliar el panorama de las partes con respecto al sistema en el cual se desarrolla el conflicto y lo incorpora, logrando desplazar los pensamientos de los participantes hacia contextos, espacios y tiempos o personas involucradas. Constituye una valiosa herramienta para el conciliador porque a través de ellas moviliza a las partes en sentidos diferentes. Estas preguntas buscan modificar el modelo, la historia o el relato que trae cada parte, lo que produce al final una modificación de la relación. O sea, que podemos hacer de que la narración tenga otra perspectiva. Como por ejemplo, no vamos a preguntas abiertas ni cerradas, sino que aquí nos enfocamos en preguntas más del pasado, por ejemplo. ¿Cómo eran las cosas antes entre ustedes dos? Entonces, de esa forma la persona recurre a situaciones vividas en el pasado. ¿Cómo desearía que sean las cosas en el futuro? ¿Quién las ve diferente? ¿Cómo reaccionarías tú si estuvieras en el lugar del otro? O sea, son preguntas que van a hacer que la otra persona también desarrolle un mensaje un poco más amplio, ¿cierto? Y lo llevamos hacia otro tipo de conversación. Preguntas reflexivas son aquellas cuyo objetivo es analizar las consecuencias al corto y largo plazo. Se invitan a los pares a reflexionar acerca de sus posiciones cuando se cierran en ellas sin analizar las consecuencias de la postura. Por ejemplo, ¿ha pensado usted qué va a suceder si no llega a un acuerdo? Son preguntas ya de la situación, pero que hacen que la persona reflexione un poco más el contenido. O sea, aquí ya no es una pregunta abierta, porque en la pregunta abierta la persona va a responder experiencia, evidencia o situaciones que él haya vivido. En la pregunta cerrada, perdón, en la pregunta reflexiva no, porque la persona tiene que pensar lo que tiene que decir. ¿Ha considerado cómo les afectaría a su hijo el que ustedes sigan manteniendo esta situación? Por ejemplo, es una pregunta reflexiva, hacer que la persona reflexione sobre su respuesta. Preguntas estratégicas son aquellas cuyo objetivo es mover a las partes de una situación, por lo general culposa, o situaciones complicadas del pasado a otras situaciones productivas. Permite llevar a las partes a la búsqueda de soluciones en la etapa de la negociación. ¿Ya? ¿Qué sugiere usted? ¿Cómo le gustaría que fuera la relación con sus compañeros? ¿Cómo mejoraría usted la propuesta? ¿Cómo involucraríamos esto? ¿Cómo mejoraríamos los procesos? Son preguntas estratégicas que ayudan a la resolución de conflictos cuando a veces nosotros mismos no tenemos la solución porque no conocemos el trabajo más, cómo se puso el trabajo en terreno. A veces es importante, cuando no se conoce bien el trabajo en terreno, pedir apoyo, ¿cierto?, a los trabajadores en cuanto a cómo se mejorarían los procedimientos, por ejemplo, o cómo lo podríamos hacer para capacitar a los nuevos, ¿cierto?, en los procedimientos de trabajo seguro,
para que no sucedan incidentes o para que ellos también hagan bien el trabajo. Herramientas de comunicación para la negociación. Hemos visto, ¿cierto?, los tipos de preguntas que se pueden usar en en un proceso de negociación, ¿cierto? El paráfrasis, las preguntas, ¿cierto?, que pueden ser abiertas, cerradas, circulares, reflexivas o estratégicas. Ahora vamos a ver todo lo que son las herramientas de comunicación para la negociación. Vamos a hablar sobre la diferencia entre la técnica y la herramienta. La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos que la persona ha desarrollado durante el tiempo. A diferencia de la herramienta es algo más amplio porque es un elemento elaborado con el objetivo de hacer más sencilla una actividad o labor mecánica que requiere para llevarla a un buen puerto de una aplicación correcta de energía. Supongamos que Excel, ¿ya? Excel es una herramienta, ¿ya? Es una herramienta digital, pero es una herramienta de trabajo, ¿cierto? La técnica es cómo las diferentes personas van a aplicar esa herramienta. Algunos son más capos, algunos son no tan aplicados con Excel, pero ahí es donde se ve la técnica, o sea, cómo la persona aplica eso y cómo se puede mejorar. Otro ejemplo sería un martillo. Un martillo es una herramienta física de trabajo. La técnica sería cómo yo martillo, o sea, puedo agarrar el martillo desde la base, desde el mango, etcétera. Ahí tenemos diferentes técnicas de agarrar el martillo y cada una o cada persona va a ver cuál es más eficiente según el diferente tipo de trabajo. Las herramientas son adaptables también. ¿Por qué? Porque yo no voy a usar la misma herramienta perdón, no voy a usar la misma técnica de la herramienta en todas las situaciones. Ahí donde nosotros tenemos que ver qué herramienta qué técnica voy a emplear yo con esa herramienta. Como les mencionaba, por ejemplo, el paráfrasis. El paráfrasis es una herramienta. ¿Cómo yo la voy a emplear? En qué técnica? Entonces, cuando hablamos de las herramientas de la comunicación, vamos a averiguar qué pretende la otra parte. Esta es una herramienta muy buena. Cuando tenemos que hacer la negociación, cuando tenemos que hacer la resolución de un conflicto con otra persona, entonces yo me voy a preparar mi propuesta. Y aquí dice, para prepararse ante esa negociación, dice acá como ejemplo, pon dos sillas enfrentadas y siéntate en una de ellas. Imagina que tu interlocutor está delante de ti sentado en la otra silla. Le dices lo que vas a contar en la negociación. Visualiza y recreas tus argumentos. Cuando acabes de comentar, ¿cierto?, la situación, te vas a a la silla al frente y escuchas desde la imaginación tus propios argumentos, como si fueras tú mismo. Y después te levantas y te colocas de pie en una posición intermedia, o sea, conocido como la metaposición. Te imaginas a los dos interlocutores viendo desde afuera qué argumentos se dan. Es una técnica que si yo voy a negociar, que se suele usar mucho, ¿cierto? Cuando las personas practican sus diálogos frente a un espejo, practican sus diálogos mientras se duchan, etcétera. O sea, están haciendo la práctica de preparar su diálogo. Pero ahora a esa práctica hay que añadirle cómo yo reaccionaría a eso que yo mismo me voy a decir, o sea, voy a formular argumentos, porque de esa forma voy a estar preparado ante una posible pregunta que me pudiesen hacer y yo ya sé qué responder. Y ya al hacer esa actividad, ¿cierto?, de poder dialogar entre yo mismo, ¿cierto?, hacer más argumentos, agrega un tercero, o sea, yo mismo
voy a hacer un tercero, voy a hacer como que voy a escucharle un poco a las dos personas dialogar, para tener una perspectiva neutra. O sea, aquí yo me olvido, trato de imaginarme los pensamientos y como una tercera persona, eh, veo cómo se conversan ellos y se dialogan el mensaje. Eso es hacerse una perspectiva. Y no nos basaremos en esa perspectiva porque recordemos que los actos lingüísticos van a cambiar. Las personas van a reaccionar diferente. Pero ya por lo menos vamos a saber, a prepararnos y de alguna forma a averiguar, en cierta forma, qué es lo que la otra persona pretende, porque así vamos a nosotros a, a preparar el acta y quizás van a surgir algunas cosas que nosotros no nos habíamos dado cuenta nunca. Y eso, esta herramienta es importante aplicarla físicamente, o sea, no solamente hacerlo mentalmente, sino que colocar las dos sillas, ¿cierto? A hacer los cambios de posición, o sea, hacer todo el proceso para que yo de verdad sienta que estoy haciendo las de la otra persona y de un tercero. ¿Ya? No solamente basta con hacerlo de forma mental, sino que aplicarlo de forma física ayuda mucho, poder preparar mucho mejor la negociación y conocer en cierta forma qué es lo que pretenda a la otra persona. ¿Por qué es importante tener la sensación de que vas a ganar? Los grandes y los buenos acuerdos se realizan cuando las dos partes tienen la sensación de que han ganado, porque se crean vínculos duraderos. Además, esta filosofía a nivel ético también es la más adecuada, es decir, yo gano, pero no a costa de que la otra persona pierda. Se puede utilizar aquí el dilema del prisionero para que tú te prepares. Ejemplo, dos amigos van a ser juzgados. A cada uno se le cuenta lo siguiente, por separado, ¿ya? Si tú delatas a tu compañero, te libras y a tu compañero le caen 20 años. Si los dos os delatáis, os condenáis a 40 años cada uno. Y si los dos confesáis, cumplís 5 años cada uno. La tendencia habitual es delatar al otro para librarse, porque aquí, no, aquí lo que se mencionó fue que si os delatáis, ¿cierto? Quedan libres. Moraleja, 40 años para cada uno. ¿Por qué? Porque al separarse, ¿cierto? A los dos amigos que van a ser juzgados, y a cada uno se les dice, ¿cierto? Si tú delatas a tu compañero, te libras y tu compañero le cae 20 años. Si los dos se delatan, se condenan a 40 años cada uno. Y claro, y si los dos confesáis, solamente son 5 años. Esta es una estrategia muy usada, ¿cierto? En la, en el ámbito policial, ¿cierto? La negociación. Y al final terminan cayéndole años igual a las personas porque al final se delatan ambas personas. La clave se encuentra en que si los dos confesáramos, si buscáramos el acuerdo común, encontraríamos el mal menor. Es donde hay que enfocarse. O sea, en la conversación, en la negociación, hay que llegar a un acuerdo común, pero hay que encontrar cuál es el contexto, o sea, qué es lo que la otra persona quiere, preguntarle qué es lo que tú quieres y qué es lo que la otra persona quiere. ¿Ya? Esa es una sensación de que se puede hacer un ganar-ganar, ¿cierto? O un ganar-perder y ganar-perder por ambas partes, pero por lo menos ambos salen bien. Controlar el miedo. El miedo, ¿cierto? Es parte de las emociones básicas de la persona. El 95% de las decisiones que tomamos diariamente están basadas en el miedo. Tenemos miedo a algo, a la pérdida de algo, pérdida de trabajo, pérdida de clientes, etcétera. Como la ansiedad, eh, que cuando hablamos de ansiedad nos referimos a la proyección hasta el futuro. Muchas veces en una negociación tengo miedo a que si doy un argumento concreto, el otro pueda ponerse a la defensiva. Podemos sentir miedo como si hubiera pasado. Esto se ve muy bien en los vendedores cuando están negociando precio o venta de producto. Tenemos que pararnos a pensar qué es lo que nos contamos nosotros mismos para ver si es algo que te está entorpeciendo para alcanzar la negociación
y es necesario cambiar tu propio discurso respecto a ti mismo. Para entrenar estas cualidades hay que saber detectar las emociones que uno vive y luego preguntarse, ¿qué puedo hacer ante esta situación de miedo? Entonces, cuando uno practica el acto del habla por sí solo y se presenta a negociar, controla sus ansiedades, controla su miedo, que pueden ser herramientas, perdón, el miedo puede ser una emoción que nos va a jugar muy en contra. Podemos perder clientes, podemos perder negociaciones, podemos perder la resolución de conflictos por el miedo, porque no lo canalizamos bien y no lo controlamos. Entonces es importante aprender a controlar la sensación del miedo y la ansiedad. El enfado es importantísimo manejarlo, damas y caballeros. El enfado, hay personas que son muy impulsivas, que son, eh, como se decía antes, son pastos secos. ¿Por qué? Porque prendían solo. Entonces, en los momentos de conflicto, damas y caballeros, es importante, muy importante, manejar el enfado. Si tú o si una persona se enfada en un proceso del acta, esa persona pierde, te lo por seguro. ¿Por qué? Porque una persona enfadada no controla su emoción, no controla, ya está perdiendo mucho. Eh, va a quedar, va a quedar mal parado frente a las demás personas y queda absolutamente en vergüenza. Entonces es importante el dominio del enfado. Recurrir a un anclaje físico o auditivo. Esto son, son muletillas que se pueden usar para cuando nosotros vamos a presentarnos, supongamos que a un evento, para controlar el miedo o la ansiedad, podemos usar ciertos anclajes físicos o auditivos que son, hay personas que antes de una reunión colocan una música suave, por ejemplo, prenden algún aroma o suelen salir afuera a respirar aire, no voy a decir fumar, sino que respiran aire, piensan un poco, escuchan alguna melodía, alguna música o algo que les haga recordar o que los lleve a un estado sereno, a un estado tranquilo. Porque si entramos ansiosos a una reunión, si entramos nerviosos a un proceso de negociación, si entramos con malas vibras, por así decirlo, no vamos a controlar, no vamos a controlar tanto nuestras emociones como la situación. Y eso hay que usar y hay que recurrir a estos tips que yo les menciono. ¿Ya? Actividad final, y con esto ya estamos terminando la clase y el curso. Esto lo vamos a revisar mañana. Muy importante lo que les voy a leer. Ya voy a darle lectura. Dice así. ¿Es usted el jefe de administración y recursos humanos de una empresa de servicios acuícolas? Esta actividad es con nota, por si acaso. El día lunes se presentan 5 trabajadores a su oficina por una situación vivida hace unas semanas atrás en la embarcación donde navegaron durante su faena. La situación es la siguiente. Durante 2 días de la faena, por puerto cerrado y por las condiciones climáticas adversas, el personal de la embarcación de su empresa, que son 5 personas, decidieron mutuamente ir a puerto, ¿cierto?, más cercano y pasarla bien. O sea, esto es consumo de alcohol, consumo de droga y quizás una que otra cosa que no se menciona aquí. Donde se vio involucrada la empresa, ya que el jefe de servicio llamó a uno de sus colegas, ¿cierto?, a uno de los trabajadores, y al no contestar la llamada, insistió. Era importante esa llamada. Y algo raro sospechó. Es más, como ya conoce su tripulación y sabían que estaban en puerto cerrado, quiso hacer control para saber que la gente no se haya ido por ahí a gastar su dinero. Llamó a otra persona de los 5 trabajadores y este le contestó
el teléfono, ¿cierto? Y él está ebrio. Y le contó, ¿cierto? No, jefe, estamos aquí descansando, estamos pasando la vida un poco. Y no pudimos trabajar, ¿cierto? Por el mal tiempo. Al día siguiente tocaba faena. El tiempo se mejoró. Y el personal, obviamente, se presentó en mal estado. Y el jefe de centro, como sospechó que algo raro estaba pasando, les realizó test de alcohol y drogas a todo el personal, tanto de la empresa como de los barcos, los buzos, los pilotos de robótica, etcétera. Pescó a todos y les hizo un test de alcohol y drogas. Y detectó que justamente los 5 trabajadores de mi empresa estaban bajo estado de ebriedad y con estupefacientes en el cuerpo. Entonces el jefe de centro, molesto, solicitó inmediatamente que la gente sea sacada de la faena por incumplimiento a la política de alcohol y drogas de la empresa y al reglamento también de la empresa mandante, porque tienen dentro de su reglamento el consumo de alcohol y drogas, dentro de la faena, etcétera, y tienen política. Entonces la empresa de servicios se le notificó término de contrato con la empresa mandante debido al incumplimiento de los trabajadores. O sea, se terminó esa faena, se dejó hasta ahí. Usted debe tomar cartas en el asunto y aplicando toda la normativa legal vigente, ojo con esto, toda la normativa legal vigente sobre la materia, esto es el Código del Trabajo. Usted debe llegar a un acuerdo mutuo con el personal, considerando que uno de ellos goza de fuero sindical y debe tomar cartas en el asunto. Mencione cómo usted solucionaría este conflicto aplicando las técnicas de comunicación, técnicas de negociación y técnicas de resolución de conflictos para los 5 trabajadores. Aquí coloqué información adicional, solamente para que ustedes sepan, ¿ya? El trabajador uno es un patrón de nada menor, amigo suyo de la infancia, amigo, pero amigo, el que usted lo considera dentro de sus grandes amistades, y ha trabajado con usted durante 4 años. Y esta persona había manifestado antes comportamientos similares y se le había llamado ya la atención. Algo muy común en los patrones de nave que son buenos para el alcohol y bueno para el consumo de otros tipos de estupefacientes. Trabajador 2, tripulante de nave menor, joven de 25 años. Lleva 4 meses trabajando en la empresa. Trabajador 3, supervisor de uso, 45 años. Esta persona goza de sueldo sindical. Ha trabajado durante 2 años en la empresa. No es conocido de nadie de la empresa. Una persona reservada. Trabajador 4, buzo básico, 40 años. Lleva trabajando 8 meses en la empresa. Trabajador 5, cocinero, 28 años. Lleva trabajando 8 meses en la empresa. Usted tiene que negociar algo con ellos. Ahí lo dejo a su criterio. Ya no hay respuesta mala, repito, no hay respuesta mala. Pero bajo esa información, vea usted cómo va a resolver este problema. Si los va a despedir, si los va a desvincular, si los va a cambiar de pega, etcétera. ¿Y por qué, en el caso de que usted los va a desvincular, cómo los va a desvincular? Bajo la normativa legal vigente. ¿Ya? No es simplemente llegar y aplicar, eh, llegar y decir no, incumplimiento de contrato, lleguemos a un acuerdo, a una negociación. O sea, aquí tiene que aplicar la negociación. Tiene que hablar con esa persona, tiene que decirles la situación, conversar con ellos primero, lo sucedido, y después aplicar una negociación personal con cada uno. Así que ahí les dejo esa tarea. ¿Cómo me la van a presentar? Pueden ustedes mandar un archivo Word, ¿cierto? Van a escribir cómo van a resolver este problema. Pueden enviarme un audio, si quieren. En un audio explicarían cómo resolverían el problema, etcétera. Ambos métodos son eficientes. Ya. Además de eso, había quedado, había quedado presente una actividad del, de la comunicación efectiva. Entonces, la evaluación final, la que se va a medir mañana, va a ser ambas. Yo supongo que la actividad, ¿cierto? Número 6 quedó hecha, no la revisamos, pero quedó hecha. Así que por ese lado no se van a complicar.
Y la actividad número 11 es la que les acabo de entregar, ¿ya? La actividad número 6 era que usted ha sido solicitado por su jefe para comunicar y presentar a la empresa en la que usted trabaja en una Expo Pyme, donde podrían adjudicarse potenciales clientes. Usted conoce bien el producto o servicio de su empresa. Explique lo siguiente. Primero, cómo hace su vestimenta y su presentación personal. Mencione los tipos de comunicación, código empleado, mensaje y situación. Mencione las posibles barreras de comunicación presentes en el lugar donde está ubicado el stand. Luego, una persona del público le formula una pregunta sobre un producto que usted vende. Ahí lo dejo a su criterio. Producto, servicio, es tema suyo. El cual no le ha quedado muy claro debido al ruido del ambiente. O sea, esa pregunta que le hicieron a usted no la entendió mucho porque hay mucho ruido. Debe usted responder con claridad y asertividad esa pregunta, porque esa pregunta, y hay muchas personas, hay mucha gente que está aglomerada ahí viendo su stand. Entonces mencione los métodos aplicados en la escucha activa para responder esa pregunta. Es una pregunta larga, ¿cierto? Mencione la comunicación verbal y no verbal que le ayudarán en la respuesta. Mencione las técnicas de comunicación asertiva que emplearía para responder. Mencione cómo usted recibiría una retroalimentación de esa persona para corroborar que comprendió su respuesta. Ya, ahí lo dejo a su criterio. Mañana lo vamos a revisar. Y vamos a revisar también la actividad número 11. Cómo ustedes van a solucionar este tema con las 5 personas, ¿cierto? Bajo la situación que les acabo de mencionar. Les repito, pueden mandarme un Word, pueden escribirlo o pueden enviarme un audio donde respondan la actividad número 6 y la 11. Ahí lo dejo a su criterio. Me lo envían al WhatsApp o al correo personal, ¿cierto? Que lo voy a dejar ahí también en la plataforma. Mañana vamos a revisar ambas evaluaciones, vamos a hacer la retroalimentación y estaríamos finalizando el curso mañana entonces en el mismo horario. ¿Les queda alguna duda, estimados, estimadas? Profe, ¿podría reenviar esa hojita que estoy viendo en pantalla? La Sí, hojita con las dos ya, actividades, por favor. se las voy a reenviar, no se preocupen. Gracias, gracias. Ya entonces, no teniendo dudas de la actividad, háganla, la pueden hacer en conjunto, no hay problema, si quieren hacerla con alguien más, reúnanse, etcétera. Como les digo, no hay respuestas malas. ¿Ya? Así que éxito, nos encontramos mañana ya para finalizar el curso y revisar esta evaluación final. ¿Ya? Ok, profe, nos vemos mañana. Que esté muy bien, que Bueno, tengan buen día. hasta luego. Hasta luego. Chao, Patricia. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Buen día, profe, esta mañana. Chao, Marco, hasta mañana.